Director, en Rocha, con Jorge Valle, documental. ¿Cuál fue la visión del tema cuando lo encaró? Difícil la decisión, porque Jorge Valle no es una figura que a lo largo de su vida política haya sido de mucho consenso, ¿no? Político dentro y fuera del Partido Colorado, un político con muchas diferencias y enfrentamientos, por ejemplo, con Wilson Ferreira, con Julio María Sanguinetti, quien había sido su escudero, ¿no? Un hombre con el cual tuvo una relación de amor-odio a lo largo de toda su carrera política. La famosa frase "me cortaron el brazo", cuando Sanguinetti define a Tarigo por sobre Jorge Valle en una interna que se decantaba para Jorge Valle en una de las tantas antes de llegar a la presidencia. Recordemos, Jorge Valle, el eterno ganador de las internas y el eterno perdedor de las nacionales. Él llega a la presidencia en su 5º intento. Entonces, la película era un desafío por la figura, era un desafío porque su presidencia fue, hasta el día de hoy, es y será marcada y criticada como una de las más complicadas de la historia contemporánea de nuestro país, atravesando las 7 plagas, la crisis, la aftosa, el conflicto con Cuba, conflicto con Argentina, bueno, decenas de problemas que tuvo que atravesar ese gobierno y que de alguna manera marcaron también, ¿no? Marcaron los efectos devastadores de ese periodo de gobierno y de esa crisis, marcaron el futuro de inmediato del país y de mucha gente que emigró y que perdió su trabajo. O había antecedentes, hay un historial de Jorge Valle con el peso enorme del apellido, pero además un historial de antes de ser gobierno. Por supuesto, y la película tiene o plantea el desafío de empezar a navegar en la construcción histórica del personaje, el vínculo con su tío, don Pepe Valle Ordóñez, con su padre, Luis Valle Berres, las diferencias con su padre y a partir de ahí también la construcción de su legado político, su lucha personal a través de muchos hitos importantes en la historia de nuestro país, como el plebiscito del 80, ser proscripto en la dictadura, la vuelta a la democracia y muchas instancias que lo tuvieron como protagonista. Además es un personaje que desde el punto de vista de la observación siempre me generó mucha curiosidad, un tipo que lloraba, que se reía, que peleaba al periodista, que lo interpelaba, que se enojaba, un hombre con un carácter que además le jugó en contra, porque muchas veces esas decisiones que tomaba o esas reacciones que tenía, la gente no la veía con buenos ojos y costos políticos altísimos. Entonces me interesaba también navegar en el personaje, no solamente en el contexto de la política y lo que fue su gobierno, sino también sus rivales. La película está plagada de testimonios de grandes figuras del Partido Nacional, del Frente Amplio, porque había una necesidad muy fuerte desde el equipo de producción, ni mía personalmente, de buscar pluralidad y voces de todos los partidos. No es una película partidaria esta. Pero además, Jorge Valle, en más de un aspecto, una vez la entrevistamos acá y terminó él conduciendo la entrevista, naturalmente, ¿verdad? Entonces, allí surgía la situación de que no solo era capaz de redireccionar cualquier entrevista, sino redireccionar cualquier reunión, y particularmente los énfasis en que transmitíamos, es decir, se emocionaba y lo transmitía. Sí. Se enojaba, razonaba fríamente y lo transmitía. Era un liderazgo bien interesante. Bien interesante. Y además eso también marcaba una... muchas veces escuché la forma en la cual él te daba vuelta a una entrevista o te salía con un martes 13 y no sabías para dónde salir. Le enojaba mucho cuando alguien no estaba preparado en el debate y hablaba con él y él le mostraba debilidad, él enseguida lo achacaba. Bueno, esta película invita de alguna manera a conocer la personalidad de Valle. ¿Habla del hermano? No, es un bloque que no hablaba ni del hermano ni de la madre. Pero decisiones que fueron tomadas a lo largo del proceso porque era tanto material que uno tiene que tomar decisiones que a veces son dolorosas. Entonces estamos más con los hijos y con su ex esposa, la primera dama Mercedes Menafra, la última de sus esposas, y después navegamos a través de un pedazo grande de historia de nuestro país. Realizar documental cualquier producción cinematográfica es trabajosa, requiere todo un universo de recursos y de tecnologías y demás, ¿verdad? Pero un documental
requiere mucho más rigurosidad, quizás es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué otro modo de hacer cine? El documental a mí particularmente es un género que me fascina. Contar historias me gusta muchísimo. Siempre uno tiene que saber que debe respetar el rigor histórico, la información, la investigación, el archivo. Hay un montón de cosas que tienen que ser consideradas al momento de tomar una decisión como esta. Uno puede errarle y feo, entonces hay que estar preparado y es un trabajo muy arduo. Tiene que ser atractivo. Por supuesto, porque también es cine. Entonces el documental no tiene por qué ser técnico, lento, aburrido, tedioso, histórico. Puede ser todo eso, pero puede tener elementos desde la narrativa, la música, la edición, el montaje, el dinamismo, que lo transformen en una pieza documental, histórica, importante, pero entretenida. Porque también el cine tiene eso. El cine tiene la obligación de emocionar, de generar situaciones que al espectador lo movilicen. Por todo lo que se ha dicho, uno tiene la impresión de que Jorge Valle es un buen material para cine. Sí, no tenía dudas que estaba frente a un buen material y traté de poner todos los elementos y todos los recursos disponibles para que el espectador se emocione, para que el espectador viaje, recuerde, piense y salga de la sala independientemente de la desfiliación política, porque esto es una película que busca llegar al gran público y busca traer debate y busca traer información necesaria en este momento del país. Y para mí era importante poner esto sobre la mesa, así que muy contento de estar en Rocha, muy contento de recorrer el país y seguir con estas oportunidades de conversar con la gente, que es algo para mí muy, muy importante. Estoy esperando una sala colmada. Felicitaciones. Muchas gracias. Vamos.